Buenos días y buenas tardes a todos. Mi nombre es Camilo Rodríguez Uribe. Soy miembro fundador de la CIGE, académico correspondiente de la Academia Colombiana de Genealogía. Y para mí es un honor presentar a Raquel Cañizares, que tengo aquí, que es licenciada en Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene gran experiencia en formación de adultos y tiene un grupo en Trigueros que hace genealogía. Nos va a hablar sobre la vida de nuestros antepasados, que ella ha investigado hasta 15 generaciones. No sé qué más decir de Raquel, entonces más bien le doy la palabra. Muchísimas gracias, muchas gracias por tus palabras y muchísimas gracias por haber seleccionado la ponencia que vengo a presentaros hoy aquí. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando, gracias por la asistencia virtual a este tercer encuentro iberoamericano de genealogía e historia. Muchas gracias. Bueno, yo lo que quería contaros hoy, porque es lo que más me gusta, es mi pasión, en lo que trabajo, es enseñar a otras personas a que hagan sus investigaciones de genealogía, de historia, pero no porque al final uno tenga un listado muy grande y llegue a remontarse 15 generaciones, que es genial, pero no por tener solo los nombres, sino por saber cómo vivía la gente en cada una de las épocas. Eso es lo que me apasiona. Y soy una férrea defensora de buscar la información en las fuentes primarias. Entonces me parece que es básico y fundamental que uno vaya a leer a los archivos, o ahora por suerte muchas cosas se pueden leer online, se pueden conseguir online y no hay que desplazarse a los archivos físicamente. Aunque reconozco que para mí tienen también un encanto especial tocar los papeles antiguos y ver los documentos, pero porque realmente tenemos unos fondos documentales maravillosos que nos pueden ayudar a saber muchísimos detalles del día a día de nuestros antepasados. Y quiero que sepan que es que todos mis familiares, que cuando en España te enseñan sobre la sociedad, te hablan de sociedad estamental y te dicen que había nobles, estaban los clérigos, estaban el pueblo llano. Todos mis antepasados son de ese grupo, de los que pagaban impuestos y de los que eran pecheros y tenían que pagar impuestos. Pues de ese grupo todos, y parece que no, los libros de historia te hablan más de los reyes, de los nobles o de grandes arzobispos o de... Bueno, pues yendo a las fuentes primarias puedes reconstruir, no te voy a decir el día a día, pero sí que a veces año a año la vida, las vivencias y lo que les ocurría a nuestros antepasados. Entonces, os traigo una muestra de parte de la investigación que estamos desarrollando en Trigueros del Valle y de nuestros antepasados. Ahora comparto la presentación que he traído. ¿Se ve bien? Sí, le tienes que dar pantalla completa para que se vea solamente la presentación para que se vea grande. ¿Vale? Correcto, ahí estás. Perfecto. Estupendo. Okay. Muy bien. Bueno, pues yo lo que quería contaros de la vida del viaje a la vida de nuestros antepasados es, ya os digo, que se puede reconstruir investigando muchas cosas de la vida del día a día de nuestros antepasados, darle ese contenido. Entonces, lo que no me deja perdonar es pasar ahora. Bueno. Como casi todas las investigaciones genealógicas comienzan con la propia familia, ¿vale? Entonces permitidme, por favor, que os presente a mis bisabuelos el día de su boda. Y es por los que yo, que vivo en Madrid, nací en Madrid y otra generación anterior a mí también, pero ella, Lucila Díez Duque, es la última persona que nació en Trigueros del Valle, ¿vale? De estas 15 luego posteriores que conseguí remontarme y me llamó mucho la atención. Trigueros del Valle os voy a ubicar físicamente donde se encuentra este sitio. La población más cercana, más grande, es Valladolid, pero está a mitad camino entre Valladolid y Palencia, Castilla-León.
Bueno, pues hay veces que cuando uno pasa por la carretera, no sé si a vosotros os pasará, uno se pregunta, ¿este pueblo qué hace aquí? ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Se ha formado aquí este pueblo? Bueno, pues Trigueros del Valle os voy a explicar por qué Trigueros del Valle está donde está. A ver, que no me deja pasar, perdonad. Ya. Como veis en esta diapositiva se ve que está la margen, está el río, ¿vale? Los ríos son siempre fronteras naturales cuando hay conflictos bélicos y la ubicación de Trigueros del Valle físicamente, estar donde se encuentra, nos tendríamos que remontar a la Reconquista en España. En la Reconquista el río les hacía de frontera, ¿vale? Ya se supone que habían expulsado los musulmanes más abajo del Pisuerga y aquí se empezaron a formar pequeños asentamientos en altos en el terreno que era de gente que iba repoblando desde el norte estas pequeñas zonas. Entonces, Trigueros del Valle, la ubicación que tiene y el enclave que tiene actualmente se deriva de esa reconquista. Aquí donde está la señal azul que pone Casas Cueva, ¿vale? Esto es la ermita, en otra fotografía que os muestro más adelante se ve mejor. Es lo único que hay un poco en alto. Todo lo demás, el resto del asentamiento del pueblo posterior se hizo en la parte ya más abajo porque ya no tenía ese carácter defensivo, sino que era ya cuando las cosas estaban más relajadas y más asentadas, allá para el 1300, 1200 y pico, es cuando se empieza a hacer el asentamiento de casitas que hay alrededor. Y ahí empezó a crecer un poco hasta las dimensiones que tiene ahora Trigueros del Valle, que es verdad que tuvo más población de la que hay ahora con diferencia en el pasado, ahora estará como unos 300 habitantes más o menos, y de las épocas que tenemos datos, pues llegó a ser una población como de unos 1000, ¿vale? Cuando veamos más atrás en el Catastro del Senada, que es un documento con el que he trabajado bastante y que te permite hacer una foto fija de cómo era la población en muchos sitios en España en 1750, ahí nos vamos a dar cuenta de toda la población que llegó a haber y era más amplia, ¿vale? Entonces, siguiendo con la línea, como yo tuve la fortuna de conocer a mis bisabuelos en persona, ellos ya me hablaban de sus parientes. Este niño que aparece en la fotografía era el padre de mi bisabuela, mi tatarabuelo y su padre. Y entonces yo ya estaba asombrada de haber conseguido esta fotografía porque pensé que, claro, era la imagen más antigua que yo iba a conseguir de los antepasados y para la investigación. En el pueblo empezamos a recoger muchas fotografías de la gente del pueblo, ya que unos intentaran ayudarnos a identificar a todo el mundo, ir poniendo caras todo lo más atrás que pudiéramos en la historia. Y conseguir esta fotografía me resultó estupendo porque yo pensé que en un pueblecito tan pequeño iba a ser complejo encontrar fotos de esa época. Pero bueno, ahí surgieron. Como ellos ya te cuentan historias, es verdad que tú luego puedes corroborar en los datos que lo que te han contado es verdad. Por ejemplo, que ellos eran carreteros, hacían carros, hacían ruedas de carros, trabajaban en la madera, bueno, pues todas estas cosas. Luego puedes verificar cuando tú vas a las fuentes primarias que lo que te han contado era verdad. No había gráfico que me permitiera meter a todos los antepasados que iban surgiendo en Trigueros del Valle, pero creo que este en abanico, bueno, era el que me dejaba meter más años hacia atrás en la historia, pero como veis por aquí continúan algunos. Fijaos que cuando uno se remonta y va haciendo su árbol genealógico, nos van a ir surgiendo, como veremos más adelante, que no siempre cada generación atrás es duplicarse toda la población, entonces tendría que ser más población antes que ahora. No es eso lo que ocurre. Muchas veces, y sobre todo en pueblos así, se producía mucha endogamia. Tenemos que tener en cuenta que se casaban entre primos, se casaban entre familiares relativamente próximos, lo que la Iglesia les permitía. Y entonces hay veces que vas a tener líneas enteras de tus antepasados que se van a duplicar, que van a ser los mismos por un lado y por el otro, o dentro de una misma línea,
porque luego los antepasados van a ser comunes, ¿vale? Entonces es algo que quiero que tengáis en cuenta y que os va a ocurrir cuando estéis en pueblecitos así, porque también los apellidos, por ejemplo, imaginaos cuando se casan dos hermanos con dos primas de otra rama familiar, resulta que de repente te encuentras con que tienes 17 niños con los mismos apellidos. Pues tenéis que tener cuidado cuando hagáis vuestras investigaciones, ser especialmente meticulosos en estos datos para cuando ves un nombre y unos apellidos no enseguida creerte ya que son descendientes de esta línea, porque puede ser del hermano que estaba casado con la prima, entonces hay que afinar, por eso sí que creo que hay que ser muy riguroso y no a veces dejarte guiar por otras investigaciones que pueda haber, sino tú volver a hacerlas y verificar que esos datos son correctos y cada uno pertenece a quien pertenece de verdad. Para hacer un contexto histórico de donde nos podemos remontar solamente con los Quinque Libri, los libros de la Iglesia, que en este caso se conservan en el Archivo Diocesano de Valladolid, que está en la Catedral de Valladolid, solamente remontándonos en esos libros llegamos a 1536. Y a mí ya eso me parecía vertiginoso históricamente hablando, porque es que entonces reinaba en España Carlos I, el quinto de Alemania, y claro, es que él era hijo de la mal llamada Juana la Loca, Felipe el Hermoso, nieto de los Reyes Católicos. Y dices, es que ya que sepas el nombre y apellidos de tus familiares que caminaban por Valladolid, que puede que coincidieran en los mercados de Medina, de estas zonas, de Medina del Campo, contemporáneos de ellos, me parece asombroso. Por eso cuando empiezas a percibir la historia de una manera distinta cuando la estás uniendo también a tu familia y ves ese vínculo, empiezas a dejar de verlo como algo tan distante, tan separado, tan frío como puede parecer en otras ocasiones cuando nos explican cosas de historia. Y qué decir de cómo se encontraba, claro, otros continentes, como por ejemplo, si hablamos de la zona norte de lo que ahora es de Estados Unidos y Canadá, es que no había ni siquiera ninguna construcción por entonces de dos plantas, ¿vale? Todo lo que había eran los tipis. Bueno, centrándonos en Trigueros del Valle, la última persona que hemos visto y que hemos tenido conocimiento de él era Leoncio. Bueno, pues cuando uno va a las partidas de bautismo, es verdad que hace mucha ilusión cuando uno empieza a investigar y las partidas de bautismo están más o menos bien cumplimentadas, bien rellenadas, con un cura meticuloso que te aporta todo, porque de cada una de ellas sacas un pequeño arbolito genealógico. Y entonces tienes a la persona que nace, tienes a sus padres y a sus abuelos. Bueno, pues vas haciendo de cada documento, de un solo documento, sacas una pequeña foto fija de cómo era la familia, cómo estaba constituida en ese momento, te suele aparecer además si estaban vivos, si habían fallecido, y depende luego del cura, pues te dice más cosas. Hay veces, hay temporadas en las que aparecía siempre la profesión de la gente. Bueno, si encuentras filones de esos de pistas que ir tirando, pues estupendo para la investigación. En esta fotografía, como os comentaba, es donde se ve un poco que la ermita está en un alto con relación al resto de las casas del pueblo y debajo de la ermita, geológicamente, hay como una losa toda plana y debajo es un material blando, fácilmente horadable y las primeras casas que hubo eran esas casas cueva. Entonces, el primer asentamiento, como os digo, defensivo, estaban ahí arriba y además eran cuevecitas que si tenían un ataque, sufrían un ataque, se podían resguardar y protegerse mejor. Y luego toda la parte de abajo ha sido horadada a lo largo de todos los años que lleva allí viviendo la gente porque se han ido haciendo bodegas. Pensemos que allí los cultivos primordiales a lo largo de toda la historia han sido trigo, cebada, centeno, un poco de lentejas y de garbanzos y después el vino. Es todo lo que se ha cultivado en esa región históricamente. Entonces el vino tenía muchísima importancia y para conservarlo mejor tenían esas bodegas. La ermita fue la primera iglesia que hubo, luego hay otra ahora en la parte de abajo del pueblo, pero la ermita fue la primera.
que ha tenido a lo largo de los siglos pues, diferentes ampliaciones y obras. Es la ermita de Nuestra Señora del Castillo y esta es la imagen y como veis pues el pueblo la tiene mucha devoción y la sacan procesiones. Una de las visitas que hago a Trigueros del Valle me enseñan este cuadro y en este cuadro me dicen que no saben quién es esta persona que sale en el cuadro, que es un exvoto. Y por lo que se lee se sabe que es un exvoto, un exvoto es una promesa, digamos, que se hace a la Iglesia y entonces si sana a alguien, por ejemplo, se cumple como esa petición que se les ha pedido a la Virgen, pues entonces lo que hacen es una ofrenda. Y esta ofrenda en este momento era el cuadro, en otras iglesias pues son figuras de cera o representaciones o joyas, depende, cada sitio, pues cada persona lo que hubiese prometido. Y en este caso, en el cartelito aquí, lo que se lee es Mónica, hija de Juan Antonio de Diego y de Teresa Ramos, estando de una grave enfermedad, lo ofrecieron sus padres a Nuestra Señora del Castillo, por cuya intercesión sanó en el año 1783. Y yo como antropóloga les digo, bueno, no os preocupéis porque ahora ya entrevistando a toda la gente del pueblo vamos a sacar quién es, seguro. Y me dicen, no, que es que ya hemos hablado con toda la gente del pueblo y que nadie sabe de qué familia viene, ni de quién es, ni nadie la ubica como de su familia. Bueno, pues vamos a ponernos a investigar documentalmente sobre Mónica. Y entonces pues buscamos su partida de bautismo. Su partida de bautismo nos enteramos. Vale, sus padres, sus abuelos, datos básicos, pero aparece la coletilla que Teresa Ramos venía de un segundo matrimonio. Este era su segundo matrimonio. Bueno, pues siempre cuando encuentras una pista de esas, a mí me parece que hay que tirar del hilo que te ha dejado el documento. Cuando me pongo a ubicarla, descubrimos que Mónica de Diego es la abuela de Leoncio, el señor que aparecía en el cuadro. ¿Vale? Con lo cual, bueno, sabemos que ella se recupera de niña, tenía esa grave enfermedad, se recuperó, tuvo por lo menos a Paula y Paula a Leoncio, con lo cual la línea continúa. Y descubrir que otra imagen más antigua, cuando pensamos que la más antigua era la de Leoncio, y ahora tenemos la imagen de su abuela también. Pero ahora vamos a investigar sobre sus vidas un poco. Teresa, la madre, vamos a su partida de bautismo para ubicarle siempre fechas, ir viendo generación a generación y su primer matrimonio, ya que nos decían que había sido segundo, pues vamos a ver con quién se casó primero. ¿Vale? Fue con Andrés Prieto de Rueda. Y cuando llegamos a su segundo matrimonio, del que nace Mónica, en la partida, en el libro de los matrimonios, descubrimos que aparece que tuvieron que solicitar una dispensa a la iglesia. Bueno, ¿y esta dispensa por qué? Pues aquí te lo explican. Resulta que ellos eran parientes en tercer grado de consanguinidad y entonces tienen que solicitar ese permiso para poder casarse. ¿Qué es lo que os contaba antes? Y aquí para que lo veáis en el gráfico, de Mónica, Teresa es la que estamos investigando por su segundo matrimonio y qué ocurría. Y entonces vemos que tanto la madre de Teresa como el padre de su esposo son primos carnales. Ese era el vínculo que tenían. Si ellos son primos carnales, los padres, claro, entre ellos son hermanos. Con lo cual ya la siguiente generación es que es coincidente total, porque ya son los mismos padres. Con lo cual ella tenía en sus líneas de bisabuelos por parte de padre y por parte de madre, que dos de sus bisabuelos son las mismas personas. Es lo que os comentaba, porque a veces la genealogía sí que se va abriendo y cada vez tienes más gente, más gente, más gente, pero hay veces que de repente en una generación no tienes tanta gente porque son los mismos, son todos coincidentes. Cuando ya nos hemos remontado a esta época, lo que os decía, es súper importante, creo, el consultar todo lo que se tenga de cada momento histórico. En 1750, en España tenemos un documento, porque la manera de hablar es un documento, son montañas de libros, lo que se hizo con el catastro de Ensenada. El catastro de Ensenada
que el precursor de esta idea, y por eso lleva su nombre, fue el marqués de la Ensenada, Zenón de Somodevilla. Él decide encargar un trabajo para gestionar todas las diferentes contribuciones que existían hasta el momento, unificarlas en una sola. Entonces tiene este documento dos grandes partes. Unos libros que se consideran se les conoce como las respuestas generales, y era un compendio de 40 preguntas que se le hacía a lo que serían ahora los ayuntamientos, al concejo de cada uno de los pueblos o villas donde se iba. Y luego tiene otra parte que son las respuestas particulares, que era lo que cada vecino, cada persona individualmente contestaba sobre sus bienes. Entonces ahí tenía una forma que era, primero, a qué se dedicaban, quién componía su familia y quién vivía en su casa, que no es lo mismo. No, en todas las casas vamos a ver que vivía más gente, aparte de lo que se considera familia estrictamente hablando. Y cuáles eran todas sus posesiones, si tenían ganado, si tenían tierras, si tenían vides, qué era lo que cultivaban en ellas, cuál era la calidad de sus tierras. Eso. Realmente conocer exhaustivamente todo lo que había en cada una de las casas, a veces con descripciones de las casas y sus medidas, la descripción de las bodegas que tenían y su capacidad. Entonces, es una foto, ya os digo, por un lado del pueblo y por otro lado de lo que había en cada una de las casas de esos vecindarios. Se conservan muchas más respuestas generales y además esas se pueden ver online, las podéis ver desde Pares, que tienen un buscador estupendo, y en el portal de archivos españoles podéis acceder a ver esas partidas, esas respuestas generales. Entonces primero empiezan por el nombre del pueblo y una de las cosas que más les importaba era, claro, si eran de realengo o de señorío, si pagaban los impuestos al rey o a algún señor, algún noble de la zona. Y luego ya te empieza a preguntar por las tierras, por los vecinos y por dónde viven y por todo lo que hay. Entonces aquí, como veis, os he traído el extracto del molino y te explica que sí, que había un molino de harina, que lo movía el agua, pero ya también te explica que desde hace unos años no se mueve porque no hay caudal y no hay agua suficiente que mueva el molino. Bueno, pues te vas haciendo, te puedes ir haciendo así una imagen de todo, de quién era el profesor de primeras letras que le contrataban entre toda la gente del pueblo para dar clase a los niños y que aprendieran los rudimentos de escritura, lectura y supongo que 4 nociones muy básicas. Pero te dice, podemos saber cómo se llamaba, dónde vivía, que era el mismo sitio que era la escuela, pues era la casa del profesor. Podemos saber quién era el panadero, el zapatero, todas las profesiones, todo lo que había en el pueblo. Con lo cual ya os digo que no es solamente saber lo que tenía cada uno de los vecinos, sino todo su contexto social del momento. Cuando se hacían llegaban las preguntas a los pueblos, les daban unas instrucciones y les decían que tenía que ser entre unos cuantos vecinos el encargo de contestar a todas estas preguntas. Al inicio, cuando se recoge la copia de las respuestas, como veis aquí, aparecen los nombres de los vecinos y los apellidos que participaron en esto, con lo cual podemos saber todas las personas que tenían más conocimiento y en las que se confiaba más para poder hacer este trabajo que tenía amiga, por lo que suponía de hacer recuento de tantas cosas como les pedían en estas 40 preguntas generales para el pueblo. Entonces, nosotros, como nos hemos remontado en la historia de Mónica, en sus antepasados, sus abuelos, aparecen, como este caso Felipe Ramos, las respuestas particulares, podemos saber su familia, qué bienes tenían, dónde vivían y a qué se dedicaban y las tierras que tenían, todo lo que ellos contestan. Entonces, en este caso, como vemos, de la tradición de ser carretero viene de antaño, porque este señor ya dice de sí mismo que era carretero y labrador. Eso sí, aquí quiero hacer una puntualización porque labrador, el concepto que hoy en día se tiene de labrador en España es un señor que labra la tierra, pero entonces no era tal. El labrador era un señor que poseía tierras, que tenía tierras, que las trabajaba a veces él, pero que otras muchas veces tenía un señor o contrataba gente que lo
trabajaba, pero el matiz está en que las tierras eran suyas. Él tenía en posesión tierras. Y hace una descripción de los cuadraditos, la forma que tenían y la calidad de cada una de las tierras que tenían. Luego te habla de su familia, de la composición de la familia y te dice que tiene viviendo en su casa también a un trabajador que le ayuda en el campo y a una niña de la misma edad que su hija. Bueno, pues esto uno puede pensar, bueno, pues es que majo el hombre que tenía ahí una niña con la edad de su hija y tal. Bueno, cuando estudias el catastro de Ensenada de todo el pueblo, ves que pasan muchas casas. Mucha gente tenía acogida, gente obvio, porque habían muerto sus padres, habían fallecido o tenían una mala situación y no podían sacarlos adelante. Entre otras familias del pueblo se iba acogiendo gente y tenían a más gente acogida. Y los trabajadores que había venidos de fuera, de otras poblaciones, como no les debía llegar, la gente lo que tenía era esos trabajadores viviendo también en sus casas, con lo cual era un concepto de familia extensa también distinta a lo que tenemos hoy en día en las viviendas. ¿Vale? Seguimos, hemos hecho el repaso de quiénes eran sus padres, cómo era el pueblo antes y los abuelos, y ahora vamos a ver Mónica cuando crece, con quién se casa y qué le ocurre en su vida una vez que vemos que superó esa enfermedad y que tuvo hijos y descendencia. Bueno, pues ella se casa con Francisco de Paula Ramos Díez en abril del 75. Vale. Y cuando buscamos la partida de bautismo del marido, vemos que también otra sorpresa, la madre se llama también Teresa, pero además también de segundo matrimonio. Bueno, pues vamos a seguir indagando y ver qué nos cuentan los documentos y los papeles de esta familia. Agustín nació en 1749 y Teresa con la mujer que se casa en el 34. Esto chirría un poco porque no era muy habitual que la esposa fuera 15 años mayor que el marido. Sí se producía más veces al revés. Maridos mucho más mayores que las esposas, sí, pero con esta diferencia de que fuera la mujer bastante mayor que él, me sorprendió. Bueno, pues vamos a investigar a ver un poco de la vida de Teresa. Teresa es la segunda hija de 7 hermanos y aparece ya mencionada como niña pequeña en el catastro de Ensenada, que podemos ver a su padre y lo que ellos tenían. Bueno, pues sus padres tenían bastantes tierras, un gran número de propiedades por todos los alrededores. Y el padre, cuando se hace el catastro de Ensenada, como tenía, que viene la edad que tiene, que me hace gracia porque muchas veces ponía, tengo esta edad más o menos, debe de ser que ya perdían un poco la noción, y todo era la fórmula. Calculamos que más o menos este señor, Vicente Díez, nació en 1691. Teresa, ya os digo, nace en el 34 y primero se casa con Manuel. He llegado a encontrar en los protocolos notariales, que es otro volumen de documentos maravilloso que si se conserva de los pueblos que estéis investigando, os digo que los consultéis porque os van a enamorar. Los protocolos notariales son maravillosos porque te muestran además un montón de cosas de cómo vivía la gente el día a día. Por varias razones te aparecen. Por ejemplo, en este caso encontramos las dispensas que se hacían para el matrimonio, se hacían a veces unas capitulaciones donde aparece qué es lo que aporta la familia de él y lo que aporta la familia de ella. Y diréis, hombre, pero esto ya es porque aquí tenían tierras, tenían su dinero, era un nivel. No siempre. Había veces que era gente muy humilde y la descripción de lo que pone que aportaban cada uno de ellos eran 3 cositas, pero te lo ponía. Y entonces vosotros tenéis acceso a esa información, a esa documentación, ¿vale? Teresa Díaz Sotelo, nacida en el 34, ya os digo, primero se casa con Manuel, que más o menos era de su misma edad, y tienen un hijo. E inicialmente cuando vi lo del hijo dije, esta mujer se casa embarazada porque no me dan los meses. Luego viendo lo de las cosas que tenían ya preparadas de antes, puede ser, pero es verdad que todo estaba preparado desde finales del año 61, porque ya estaban las capitulaciones matrimoniales hechas. Y al cabo de unos años muere este primer marido, con lo cual ella queda con un hijo y para cuando se casa con el siguiente esposo es
lo que os decía, 15 años mayor que él y además va con un hijo de 9 años. Entonces, sigue la vida y vemos que Teresa la entierran en el 1805 y claro, deja un hijo con un apellido porque era de su primer esposo, otro hijo del siguiente esposo, otro apellido, y el testamentario es el esposo en ese momento, que era Agustín Ramos, el padre de su segundo hijo, que no del primero. Y siguiendo la investigación, resulta que otros documentos, aquí tenemos en Valladolid la Cancillería o Chancillería, que conserva muchos expedientes, tanto civiles como criminales. De los criminales menos. Os voy a contar una historia que a mí se me pusieron los pelos de punta cuando me enteré que había ocurrido. En la Cancillería estaban muy mal de dinero, como siempre la administración en España, y hace un siglo y medio deciden que los expedientes criminales, como ya han tenido un recorrido legal y se ha terminado ese recorrido legal, lo que van a hacer es vender todos esos expedientes al peso, el papel, y con ese dinero pagar las obras del edificio. Entonces hay muchas épocas ahora en España que si te pones a investigar las cosas criminales parece que no había ningún crimen. Pues es mentira, sí que había crímenes. Lo que no hay son los papeles porque los vendieron al peso. Pero quiero que sepáis que algunos, por suerte, se escaparon de esa venta y lo que están es casi todos los civiles, con lo cual también os invito a que consultéis eso porque vais a encontrar de cada uno de los pueblos donde estéis investigando mucha información y a lo mejor no es directa de antepasados, pero sí es de vecinos o de otra gente del pueblo y os va a mostrar cómo vivía la gente. Bueno, pues con este expediente de repente veo a Agustín Ramos Sanz, este segundo marido al que has dejado de testamentario de Teresa, y vemos que este señor en 1814 hay este expediente en el que pide que se le levante una condena y que es desde Melilla. Dice, este señor, ¿cómo ha llegado a Melilla desde Trigueros del Valle? ¿Qué le ha pasado y por qué está pidiendo que le levanten una condena? ¿Una condena de qué? Bueno, pues vamos a ver. Uno de los papeles que te viene en este expediente, yo os lo cuento ordenado porque los papeles estaban todos desordenados, pero una vez que ya los lees todos y empiezas a poner fechas y a ubicar acontecimientos, a este señor lo primero que le ocurre es que le condenan en firme Que a quedan morir. 5 minutos. Sí, no te preocupes, gracias por decírmelo. Le condenan a morir a garrote en la plaza mayor del sitio acostumbrado, como si se estuviese matando a gente todos los días, ¿vale? En el pueblo. Bueno, pues le condenan a muerte y al cabo de un año la sentencia la modifican, la cambian y es una sentencia más leve a 10 años en las Islas Filipinas, que entonces era pues otra provincia de España, a cumplir allí su condena, ya que luego tiene que pedir el permiso para que le levanten la condena. Bueno, pues nada, menciona de víctima Tomás Alonso. Los que hayáis estado atentos habéis observado que Tomás Alonso era como se llamaba el hijo de su mujer, que no suyo. Buscamos el entierro de Tomás Alonso y vemos que el cura discretamente no ha puesto asesinado ni nada, pero sí que le ha puesto un subrayadito así, es el único que había en todo el libro. O sea, que el hombre lo quiso marcar de alguna manera, pero discreta. Y como no era del pueblo y él no le conocía, fijaos qué manera de hablar, pone que en la iglesia tal se ha enterrado a uno que dijeron que era Tomás Alonso, como a mí lo que me han dicho, pero yo no le conocía. Entonces, mandan a Melilla a este señor, claro, ese traslado de presos es en lo que se llamaba entonces cuerda de presos. Era una fila de gente andando, atados, con cuerdas y con grilletes, y les iban llevando los presos así atravesando toda España. Así que desde el planito que os he puesto de Trigueros del Valle, este señor le llevan andando atado a otras personas hasta probablemente el puerto de Málaga. Y de allí embarcaban los barcos. La primera prisión donde les llevaban era Melilla, para luego continuar
a Trigueros del Valle, o sea, para luego continuar hasta las Islas Filipinas. ¿Qué ocurre? Fijaos en la época, si estamos en que este señor cuando llega allí es el 1808, es que en España estalla la guerra con los franceses. Con lo cual se acabaron los viajes a las Filipinas y preocuparse de transporte marítimo de presos a ningún sitio, y este señor cumple toda la condena íntegra en Melilla. ¿Qué ocurre allí? Que podemos saber con este expediente cada año los distintos puestos que fue prestando y los sitios donde estuvo mirando los planos de época. Entonces, en este trocito de muralla exterior, él estuvo prestando servicio como cabo de los confinados armados, porque allí los confinados, como no pueden escaparse a ningún sitio, eran los militares que hacían las veces de defensores de la fortaleza. Podemos ver las distintas ubicaciones de las fortalezas que había y por donde ellos tenían que ir trabajando. Después, otro de los destinos que tuvo allí fue en un estanco, que yo al principio pensé, ¿estanco? ¿Qué será estanco entonces? No, pues lo mismo que hoy en día, donde se vendía el tabaco. Entonces a este señor le dan unas pesas, le dan una balanza y le ponen a controlar el tabaco que entraba y que salía y a venderlo, a hacer la distribución. Y tenía que controlar el stock. Bueno, pues en las revisiones militares que hay, puedes volver a ver que está este señor como responsable de un estanco determinado. Con lo cual podemos volver a ubicar el estanco de San Francisco. Este señor era el responsable durante esos años. Fijaos, yendo a los documentos primarios, si puedes saber la vida al detalle de cada año por donde ha ido pasando esta gente y lo que les fue ocurriendo. Los últimos años le encargaron trabajos en el hospital y también aparece un planito del hospital y os pongo planos, ¿vale? Y este es el resumen de los sitios que podemos ir viendo por dónde estuvo, por dónde pasó y todo lo que le fue ocurriendo a él. Llegados a este punto ya uno siempre, yo por lo menos me preguntaba, ¿y este hombre regresaría alguna vez a su tierra? ¿Regresó al pueblo? Pues sí, regresó, porque encontramos que pidió que le enterraran en una sepultura propia que tenían en la fábrica, ¿vale? En la nave, como un montón de antepasados que pagaban para ser enterrados debajo de las losas de la iglesia que hay en Trigueros del Valle. Entonces, como veis, se puede hacer un viaje en el tiempo investigando. Y os quiero enseñar un viaje que se puede hacer en el tiempo ahora si vamos a Trigueros y vemos lo que están reconstruyendo. Estas son las casas cueva cuando estaban abandonadas en la parte de abajo de la ermita. Y han empezado a conseguir recuperar esos espacios, ir habilitándolos. Y en base a lo que tenemos en los documentos real, sabemos que en una de ellas vivía un zapatero y se encontraron utensilios de zapatero, pues ahí están. Podemos ver las cosas que había en las cocinas, los hornos. Toda esta ambientación y todo esto que se está haciendo, se está recuperando para que la gente pueda realmente ambientar y ver cómo era la vida de sus antepasados. Ahora mismo hay dos casas abiertas, una que está ambientada como a mediados del siglo pasado y otra del siglo anterior, y es que ya de ese anterior realmente casi toda la Edad Media se ha vivido con lo mismo, se tenían las mismas cosas prácticamente, las mismas herramientas y se trabajaba lo mismo. Y otra de las cosas que han habilitado y está ya abierta también para que la gente se haga una idea, lo que os decía, la importancia del vino y un lagar. Esta bodega es todo subterráneo, está todo excavado en uno de los laterales de Trigueros del Valle y se ve todo. Estos barriles los tenían que construir dentro de estos espacios, no entraban después, sino que los construían allí mismo, la contabilidad que llevaban en las paredes. Entonces, me parece que es súper interesante que podéis acercaros, si alguno tenéis familiares en Castilla, os va a ambientar perfectamente cómo vivieron vuestros antepasados. Y además estamos haciendo un esfuerzo en colaboración con Mayeritas y con Family Search para que sea un sitio también de investigación y que la gente pueda ir allí y facilitarles la investigación, no solo a este grupo que está haciéndolo ya, sino a más gente que quiera ir allí. Entonces hay unos puestos, ¿vale?, en el ayuntamiento para que la gente pueda hacer allí su investigación y tenga acceso a la mayor biblioteca con Family Search, que tenemos allí el centro que es una biblioteca asociada. Y
quiero, eso sí, agradecer al grupo de trabajo que está allí haciendo sus labores, investigando sus pesquisas, por su entusiasmo y por haberme recibido también, porque sin ser yo directamente de Trigueros del Valle, siempre que he ido allí me han hecho sentir como una vecina más y como una partícipe más y quiero agradecer a todos vosotros el tiempo y la paciencia de lo que os he estado contando. Muchísimas gracias. Gracias, Raquel. Muy interesante la reunión. Mariano. Pues muchísimas gracias, Raquel, por esta presentación que nos has hecho. Eh, y bueno, y cómo has ido enseñando un poco, no solo cómo se vivía ahí en otras épocas, en estas poblaciones, sino cómo lo has ido documentando, ¿no? A través del catastro de Ensenada, qué importante resulta consultarlo, ¿no? Sobre todo las respuestas particulares que dan muchas informaciones. Bueno, me ha gustado mucho ese exvoto, esa imagen de la chica que sanó en 1783. Eh, qué bonito es también cuando encontramos estas cosas, ¿no? Como además de la parte, bueno, historiográfica, la parte científica, bueno, pues también tiene una parte sentimental muchas Sí. veces. Muchas veces. Así es. Y lo que pasa es que es verdad que aunque tenga ese componente sentimental, que lo hace añorable y próximo a uno, sí que es cierto que se está haciendo un gran esfuerzo en que todo esté basado realmente en los datos y en fuentes primarias, no en investigaciones a lo mejor que ya se hayan hecho sobre la zona, porque bueno, pues hay veces que se han podido pasar cosas o se han podido hacer interpretaciones distintas y creo que hacer esa revisión documental y volver a leer a veces y a investigar con otra perspectiva los documentos nos aportan un montón de matices que animo a todos los participantes a que si tienen acceso en sus investigaciones a documentos de este estilo que los consulten porque es apasionante. Muchas gracias, Raquel. ¿Alguien más? Creo que Adriana tiene una pregunta. Sí, más que pregunta, un comentario y es como demostraste a través de esta presentación la importancia de los documentos notariales, de los testamentos, de absolutamente todo tipo de documento que a veces uno empieza a leerlo y lo que tú decías, era un desorden completo y yo no entendía nada. Y cuando empiezas a organizar y empiezas a encontrar una historia, empiezas a encontrar tu historia familiar, creo que es algo fantástico y tú lo demostraste absolutamente claro en esta investigación. O sea, ¿cómo puedo llegar tan atrás como quiera mientras tenga la disciplina, el orden y la paciencia para poder hacer toda esta investigación y encontrar paso a paso cómo era antes? Y me parecieron fantásticas las fotos, o sea, me parece un proyecto hermosísimo, hermosísimo, y te quiero felicitar por esta charla. Absolutamente hermoso, hermoso, las fotos, el sentido, la iglesia, el pueblo debajo de la iglesia, absolutamente hermoso. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre todo, sí que quiero animar a la gente que algunos de los documentos que he traído aquí, siendo solamente de 1750, se leen, bueno, ya con mucha facilidad. Al principio me costaba mucho también leerlos, pero quiero animar a la gente de verdad que es cuestión de tener un poquito de paciencia porque la vista se va acostumbrando, los ojos se van haciendo y uno es capaz luego de ir leyendo documentos cada vez más atrás en el tiempo y terminas leyéndolo de corrido, que eso sí, a veces te da mucha pena cuando cambian de cura, cuando cambian de ¡ay! Otro tipo de letra. ¿No? Pero todo eso quiero que sepan que es totalmente superable, teniendo ganas de hacerlo. Y que en la paleografía, pues bueno, también hay cursos online y cosas muy facilitas que nos pueden ayudar y dar pistas y ayudarnos. Entonces yo animo a que la gente no deje de hacer su investigación por esto, porque luego es una minucia. Es mucho más lo que van a conseguir y van a descubrir esforzándose en querer leer eso.
Verónica, tienes la palabra. Alguien está compartiendo. Verónica estaba pidiendo la palabra. José, entonces, habla tú. Bueno, gracias. Realmente una charla sumamente interesante. Me ha encantado y es envidiable la cantidad de documentación que has conseguido. Camilo, mientras tanto. ¿Perdón? Perdón. Bueno, como Sigue, decía, José, sigue. envidiable la cantidad de documentación que has conseguido, porque a nosotros, por ejemplo, nos gusta no solamente hacer el árbol de nuestra familia, sino conocer su actividad, qué hicieron, cómo vivieron, cosa que para muchos de nosotros es muy difícil, porque no tenemos el acceso a documentación como has tenido tú. Ha sido realmente una charla muy linda, muy interesante y te felicito. Muchísimas gracias. Gracias, José. Creo que Verónica quería hablar, pero tiene el micrófono apagado. Camille Rull tiene también la mano levantada. ¿Quién? Camille Rull. Al Camil, tocayo, Y por favor. recordarles a todos que Verónica abajo aparece. tienen ahí un botón para levantar la mano y pedir el turno de palabra. Camil, tienes el micrófono apagado. Sí, bueno, Raquel, fantástico. Yo también enseño a las personas a buscar la historia de su familia. Coincidimos totalmente en las fuentes documentales, incluso, en fin, detalles, como decías, que nos dan, si hiciésemos el alzamiento de casas, campos de cultivo, tendríamos una fotografía de la época, de cómo vivían, qué cultivaban, etc. Una pregunta, no sé si te has encontrado el tema de un árbol genealógico de relaciones entre personas afines a la profesión. Lo digo porque mi familia materna, por parte del abuelo, también eran carreteros constructores de carros y de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y hay un momento en que hay matrimonios o entre fabricantes de carros o carpinteros, herreros, por la afinidad y la confluencia del oficio, ¿no? Y no sé si en esto te has encontrado. Sí, sí que es verdad que en el pueblo, viendo distintas líneas, cuando vas investigando, vas observando eso, que había ocasiones en las que tenían profesiones que ves que eran afines. Me ocurrió con unos que eran pastores y se casa la hija del pastor con el hijo de el albeitán, el que era entonces el veterinario del pueblo. Pues bueno, ves que hay cierta regularidad en las visitas, en verse unos, verse otros y desencadena en matrimonios. Otras veces en profesiones que ves que tienen esa cosas coincidentes. Y en este caso que os he contado, cuando fuimos a lo del catastro de Ensenada, en el catastro de Ensenada aparecían los padres de Teresa y los padres de su marido eran vecinos puerta con puerta. Es verdad que se llevaban 15 años de edad, pero 15 años de diferencia, pero tal vez habían estado enamorados de siempre porque es que eran vecinos de toda la vida. Sus padres vivían puerta con los otros, o sea que vas sabiendo datos así de próximos en la vida de ellos. Muchas gracias por tu exposición, Raquel. Muchísimas gracias. Verónica, tienes que desactivar el sonido. Ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias, Camilo. Bueno, yo quería felicitar a Raquel, aparte de su gran investigación, la belleza de las casas cuevas, que también las he visto en las islas, ¿cómo se llaman? Las islas que están al sur de España. Canarias. En Canarias. Las Islas Canarias. El remontarse a
a esas épocas, de cómo vivían los ancestros y recopilar esos instrumentos. Maravilloso. Bueno, de eso, Felicitaciones, Raquel. muchísimas gracias, Verónica. De eso no me puedo atribuir el mérito. De eso la verdad es que las casas tuvieran todos saltillos y en esos saltillos hayan guardado durante cientos de años cosas es lo que nos ha servido para ahora recuperar esas herramientas de trabajo, esos aperos de labranza y que todo lo que hay, no hay nada que sea atrezo. O sea, no es un teatro, no es un decorado. Todo lo que hay son utensilios reales y cosas reales donadas por la gente del pueblo. Es una recopilación hecha por la gente del pueblo espectacular, sí. Guillermo levantó la mano. Guillermo, desactiva. Hola, ¿qué tal? Desde Buenos Aires, los saludo. Muchísimas gracias. Excelente la presentación, magnífica tu recorrido y tu tenacidad para encontrar las fuentes primarias. Y yo tengo sangre catalana. Cuando fui al pueblito de mis ancestros, siempre las respuestas eran: acá en la guerra civil se quemó todo. Entonces, al final encontré la partida de nacimiento de mi abuela en un documento acá en la Argentina, porque había tenido que hacer una sucesión de una propiedad de mi bisabuelo y de ahí saqué que estaba anotada 33 años después y en un pueblo a 18 kilómetros de donde ella decía que había nacido. Pero me interesa mucho dónde buscar esas fuentes que vos decís, los protocolos notariales, catastros, se buscan en bibliotecas, se buscan en los juzgados, se buscan en los Bueno, registros civiles. ¿Dónde? tengo, Guillermo, una buena y una mala noticia para ti. La mala es que el catastro de Ensenada, en toda la zona de Cataluña y País Vasco, no se hizo porque tenían unos fueros diferentes. Es de Castilla. Se hizo como en 15.000 pueblos, pero esa región que mencionas no. Pero la buena noticia es que allí se habían hecho otros anteriores, con lo cual a lo mejor si tú te remontas en la historia, lo que puedes conseguir es otros catastros que se hicieron en esas regiones y que sí que se conservan. No justo el de Ensenada, pero ya te digo que puedes encontrar otros. Lo de los protocolos notariales suelen estar en los archivos provinciales de cada provincia. Entonces, en este caso, este era de Valladolid, pues en el archivo provincial, histórico provincial, tienen los protocolos notariales. A ver, como eran tantos, porque en pueblos muy chiquititos había solo un escribano, con lo cual tú vas y solamente pides el libro de un año y el escribano que estuviese trabajando para ese pueblo ese año, pues te seguir leyendo lo que iba haciendo. Entonces, pues una compra y venta de una casa, que proahijaban a alguien, a veces que se intercambiaban tierras, porque como en Castilla todo el mundo cuando había testamentos iban dividiendo las herencias, pues luego tenías terrenitos muy chiquititos, muy dispersos, y entonces la gente iba haciendo permutas de tierras y permutas de casas. Vas a ir encontrando todo eso, lo de los matrimonios, los testamentos y los préstamos que se hacían, por ejemplo, la gente no había bancos, tenía que ir a un vecino a pedirle el dinero, a un familiar. Pues en los protocolos vas a ver en qué fecha, por ejemplo, querían que se le devolviera y si querían que fuera en dinero metálico, lo de contante y sonante, pues es que venía especificado, pero no quiero billete, yo quiero del que suena en la mesa. Te decía, pues querían moneda, el préstamo que les daban. Esos protocolos, ya te digo, todos en algunos sitios vais a tener varios escribanos si eran pueblos más grandes y a veces vas a encontrar pistas de quién era el escribano al que iba la familia en los testamentos. Entonces, a veces es más interesante primero ver si había un testamento en la iglesia, en la defunción, porque en las defunciones a veces aparece mencionado ante quién habían escrito, por ejemplo, si había un testamento. Pues ya es ir a buscar a ese escribano en concreto. ¿Vale? Espero que estas pistas te valgan.
Os he dejado al final de mi presentación el correo electrónico, de verdad. Si cualquiera tiene alguna duda, necesita algo, yo estoy encantada de poder ayudar a la gente en sus investigaciones y no hay nada que me guste más que luego me digan que por una pequeña pista que les di encontraron algo y se han puesto tan contentos, ¿vale? Es una satisfacción enorme para mí, así que cualquier cosa que necesitáis podéis contar conmigo. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante la charla. No veo más preguntas, aunque deberían haber más porque cantidad de información tan salvaje, pues